Buenas tardes, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una tarde preciosa, domingo 29 de junio del 2025, bajo un silbo apacible, también con un calor bastante chévere, la bruma con el polvo del Sahara, pero así es Puerto Rico, la isla del Cordero, una isla tropical. Y hace unos días atrás que no grababa ningún video, estaba un poco quebrantado de salud, haciéndonos unos análisis médicos que tenemos que, para poder emprender a hacer otros estudios y tal vez algunas intervenciones, pero aquí estamos para la gloria del Señor. ¿Cómo agrado a Dios? ¿Cómo puedo llevar una vida agradando a Dios? Porque normalmente nosotros pues tendemos a buscar a quién agradar. Dentro del argot cristiano, o hablando un lenguaje, como diría un pastor que conozco, cristianés. Dentro de la cristiandad procuramos agradar a los líderes, agradar a los pastores. En el trabajo o en las compañías de trabajo procuramos agradar a nuestros jefes. Y en parte eso no está mal, eso está muy bien, siempre y cuando sepamos cómo agradamos a la persona y no haciéndolo en forma de adulación para, como se dice aquí en Puerto Rico, lamer el ojo, para buscar favores. Pero las Escrituras nos muestran que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está en Hebreos capítulo 11, verso 6. También nos enseña en Romanos capítulo 8, un capítulo poderosísimo, cuando habla acerca de vivir en el Espíritu o viviendo en el Espíritu, en el cual cuando menciona y dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y esta es la preposición más importante de toda la Escritura, diría yo, es en, porque es en Cristo que nosotros no tenemos condenación. Fuera de esa ecuación, fuera de decir que no estoy en Cristo, entonces lo que viene próximo a eso es que estás en condenación. Pero Romanos capítulo 8, verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí hace una aclaración, que es los que no andan conforme a la carne, conforme a sus pasiones, a sus deseos, sino conforme al Espíritu. Y Pablo sigue mencionando en ese capítulo, ¿verdad? Y hace una salvedad, dice: si es que el Espíritu mora en vosotros. Por lo tanto, lo que nos enseña las Escrituras es que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven en sus pasiones y deseos, como se menciona en Gálatas 5:24, no pueden agradar a Dios. Hay que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. También la Escritura nos menciona y nos dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fue una aclaración que Pablo, el apóstol Shaul, le dijo a su hijo Timoteo, su discípulo Timoteo, cuando le dijo que si estás militando, no te puedes enredar en los negocios de la vida, porque tienes que agradar a aquel que te tomó por soldado. Amén. Espero que hayas dicho amén. Entonces, ¿cómo agrado a Dios? ¿Cómo puedo vivir una vida agradando a Dios? Me dirás tal vez, pero hermano Saúl, acabas de decir que con la fe y crucificando la carne. Eso está muy bien, eso es una contestación acertada y asertiva. Sin embargo, ¿cómo yo hago eso?
porque la fe sin obra es muerta, como lo dijo Santiago en su capítulo 2, verso 26. ¿Cómo yo crucifico la carne? Yo me acuerdo cuando uno se enfermaba de catarro, la gripe, ¿verdad? Esa monga, lo que le llaman monga, ahora no se le llama así, ahora tiene otro nombre con 5 letras y 2 números. Pero cuando nos enfermábamos con catarro, nuestras madres, mi madre en particular, para que no nos enfermáramos, nos zumbaba rápido un líquido, un jarabe de esos que se preparaban o que ya estaban preparados, que se llamaba emulsión de Scott o aceite de hígado de bacalao, ¿verdad? Sabía malísimo, horripilante, pero ahí le zumbaban a uno, tenga, para evitar el catarro, fuácata, y te daba eso. Habían cosas o momentos en nuestra niñez que nos traen a memoria recuerdos gratos como no tan gratos, pero era necesario para nuestro crecimiento. Y aunque nos obligaron a hacer cosas o tomar medicamentos, algunos naturales, otros no naturales, pero nuestros padres lo hicieron por amor, con amor y para nuestro crecimiento y nuestra bendición. Y el apóstol Juan, o más bien al apóstol Juan, se le dio a que tomase el libro y comerlo, ingerirlo. Esto es en una forma metafórica, porque él no cogió el rollo y se lo comió. Y le fue no muy grato esa experiencia, pero tuvo que hacerlo. Dice en Apocalipsis capítulo 10, verso 10: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre, le cayó pesado. ¿Cómo agrado a Dios? Sé que pudieran pensar y tal vez decir, bueno, es que no hay nada en nosotros que pudiera complacer a Dios. Yo te pregunto, ¿estás seguro de eso? ¿Estás seguro de que no hay nada que pudiera complacer a Dios por parte de nosotros? Yo espero que ese no sea el pensar, porque Dios sí se complace en la obediencia de sus hijos. En eso Él tiene complacencia. Y una cosa es los sacrificios y la otra es la obediencia. ¿Cuál es tu inclinación? Veamos lo que dijo el profeta Samuel a el rey Saúl. Dice en Primera de Samuel capítulo 15, verso 22: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los sacrificios y víctimas como en el que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Y esto me lleva entonces a una pregunta: ¿es un sacrificio obedecer a Dios? ¿Te cuesta obedecer a Dios? ¿Nos cuesta obedecer a Dios? ¿Acaso es un sacrificio el obedecer a la palabra de Dios? Pudiéramos hablar páginas sobre cómo agradar a Dios, o qué cosas se complace Dios con nosotros. Tal vez hasta se pudiera hacer libros sobre el tema, y algunos pudieran hacerlo o lo han hecho para poder tener alguna remuneración económica. Pero solo mencionaré una
que entiendo que nos bastaría para comenzar el día, como dice el dicho, con el pie derecho. ¿Cuál es esa primera? La oración. En los evangelios vemos relatado una y otra vez lo que Jesús hacía todos los días. Todos los días Jesús oraba al Padre, se apartaba a un lugar apartado y oraba al Padre. ¿Sabía Jesús la importancia de hablar con el Padre? Por supuesto que sabía cuál era la importancia. Ahora, ¿qué momentos sacaba Jesús para orar? ¿Acaso Jesús lo hacía durante el día, a mediodía, en la tarde? No. Podemos ir a el libro de Marcos, capítulo 1, verso 35. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Aleluya. Jesús fue muy claro en sus enseñanzas, amado. Y no era como que, bueno, ok, maestro, yo lo voy a tener pendiente, presente eso. Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Juan capítulo 13, verso 16. El ejemplo de Jesús llevó a los discípulos a pedirle a Jesús que les enseñara no a imponer manos y sanar enfermos o imponer manos para echar fuera demonios. Ese ejemplo que Jesús dio los motivó a pedirle que Jesús le enseñara a orar, a orarle al Padre. Permítame preguntarles algo. Si Jesús lo hizo, levantarse muy de madrugada a orar al Padre, siendo Él, Jesús, Señor y Maestro, ¿acaso tendremos nosotros excusas para no hacerlo? Porque mire cómo esta carnecita le gusta quedarse enroscado en la sábana y entre la almohada hasta que el sol da por la ventana, si es que no tiene una cortina de esas que le llaman blackout, para que no entre nada, ni un chispito de claridad, y continuar durmiendo hasta las tantas del mediodía. Y tú dirás: bueno, pero es que me acosté tarde. Entonces, pues acuéstese temprano. Pero volviendo al tema acá, Jesús fue muy claro en sus enseñanzas, y Él le dijo que el siervo no es mayor que su Señor, y que el enviado tampoco es mayor que el que lo envió. Así que Jesús procuró enseñarles a ellos, dado que vieron sus discípulos el ejemplo en Jesús de que Él sacaba su tiempo en la madrugada a orar. Y ellos le dijeron: Señor, enséñanos, Maestro, enséñanos a orar. ¿Quieres crucificar la carne con tus pasiones y deseos? Pues la primera forma que pudiéramos comenzar a hacer es imitando al Maestro. Hagamos que la experiencia de madrugar, que es un reto grandísimo yo diría que para prácticamente todo el mundo, para hablar con el Padre, sea una de bendición para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en la obediencia hay bendición. Si buscamos Isaías capítulo 26, nos dice, Isaías capítulo 26, verso 9, dice: con mi alma te he deseado en la noche,
En tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Querido hermano y hermana, vivir en el Espíritu no es vivir una vida normal, regular, de acuerdo a cómo pues pasa el momento, que me levanto y voy al baño, me lavo la boca, me peino, me baño, me visto, entonces pues voy a casa, hacer cafecito y después me preparo para ir a trabajar. No, la vida agradando a Dios, la vida en el Espíritu, es una vida que aparenta tener sacrificio, aparenta tener o poner en sacrificio muchas cosas. Y bien que sí, ciertamente sí. Sin embargo, a nosotros se nos cuesta mucho sacar estos momentos en separarlo para orar al Padre. Vivir en el Espíritu no es una vida secularmente, como se diría, algo secular. Vivir en el Espíritu es vivir en la palabra de Dios. Jesús dijo orando al Padre, Padre, porque este es el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo al cual Jesús dijo, a ustedes le conviene que yo me vaya. Y como diría el pastor de mi iglesia, pues claro, Jesús andaba con ellos, pero no estaba dentro de ellos. Así que era conveniente para los discípulos, y es conveniente para ti y para mí, el que Él se fuera al Padre y viniera ese Consolador, el Espíritu de verdad, el cual iba a guiar, y el cual guía a toda verdad y a toda justicia. Y es aquí donde vemos a Jesús orando al Padre, diciéndole al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por lo que cuando leemos ese capítulo 8 de Romanos, viviendo en el Espíritu, reconociendo que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y haciendo una aclaración o una nota aclaratoria dentro de ese versículo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y los que viven conforme al Espíritu, que son guiados por el Espíritu, viven conforme a la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Pablo dice, oye, porque si tú vives en la carne o vives conforme a la carne, vas a morir. Mas si vive por el Espíritu y haces por el Espíritu morir las obras de la carne, viviréis. Y esto no es un misticismo. Acabo de mencionar que Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Por lo que de la forma en que vas a hacer morir las obras de la carne es viviendo bajo la palabra de Dios, conforme a su palabra. Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo?
cuando vivimos conforme a la palabra de Dios. El apóstol Pablo, Shaul, dijo, porque es que yo quiero que ustedes entiendan, iglesia, que aquí no hay ningún misticismo. Señalamos de hermanos en la fe que andan en misticismo porque tienden a creer una cosa o la otra, porque hablan palabras o lenguas o lenguajes que son indecibles, y a veces señalamos y hasta criticamos. Sin embargo, vivir en el Espíritu es vivir conforme a la palabra de Dios, y es la única manera en que nosotros podemos saber que vivimos conforme al Espíritu, y es la manera en que podemos saber que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 10, 2 capítulos más adelante, mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice: luego de que la persona confiesa a Jesucristo como su Señor, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y el apóstol Pablo dice: oye, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No hay diferencia entre judío y griego. El mismo Señor es el Señor de todos, tanto para el judío como para el gentil. Y vuelve y sigue: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y aquí viene una aclaración, para que sepas, iglesia, que si el Espíritu Santo mora en ti, es a ti que te toca hablarle a aquel que no tiene al Espíritu Santo, para que ese Espíritu de verdad lo guíe a toda la verdad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hello. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En la banca, en la silla de tu iglesia, no le vas a predicar a nadie. Eres un muerto sentado en una silla. Pero si el Espíritu Santo mora en ti y eres guiado por el Espíritu Santo, vas a obedecer la palabra de Dios. Te vas a levantar y le vas a hablar a otros de Jesucristo. Vas a procurar ser guiado por el Espíritu, y el Espíritu va a dar testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Pero sentado en la banca no vas a hacer nada. Simplemente vas a estar de oidor. Pero el apóstol Santiago dice que no seas oidor, sino hacedor de la palabra. Dice: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sabe lo que es buenas nuevas? Buenas nuevas es el evangelio de Jesucristo. Dice en el verso 16: mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53, verso 1. Te invito a que leas esa porción de la escritura, Isaías 53, completito. Pero aquí viene lo interesante. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo tú sabes, iglesia, que tienes tus ojos puestos en Jesús?
agradando a Dios. ¿Cómo tú sabes que agradas a Dios? ¿Cómo tú sabes que tienes los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hebreos 4, verso 2 dice, buscándolo rapidito: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que, querido amigo, hermano y hermana en Cristo, procura conectarte con la palabra de Dios. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo está morando en ti, mora en mí, me redarguye, me corrige, me enseña, me instruye en justicia. ¿Cuál es la justicia? Está aquí todo, en la palabra de Dios. Y Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces puedes decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Haz morir todo lo que es la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este programa y esta grabación, este video, y compartirlos a otros, para que esos algoritmos de YouTube no cancelen, no retraigan, no engaveten la palabra de Dios. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Dios les bendiga. Amén y amén. Nos veremos próximamente. Amén.